Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión en donde pues vamos a hablar acerca de una temática que nos había quedado pendiente de la sesión pasada y era analizar un caso práctico de cómo fue que se realizó o cómo se llevó a cabo el proceso de convergencia de lo que era la contabilidad antigua a lo que es el estándar internacional en los estados financieros. Y pues como les he comentado ya en otras ocasiones, este fue un proceso traumático en el sentido en que pues la gente no estuvo muy bien preparada, se tomaron el tema como muy olímpicamente y no dio pie pues a que se hiciera una buena transición, se cometieron todos los errores del mundo y esto pues obviamente al sol de hoy todavía está pasando factura frente a eso. Entonces, básicamente, digamos que con el propósito de dar continuidad a los objetivos que nos habíamos planteado en esta sesión, bueno, básicamente desde la sesión pasada, eh, digamos que lo que vamos a hacer es, vamos a publicar unos estados financieros, que son el objeto de estudio de este caso, y vamos a realizar un análisis, ¿ok? Obviamente, pues los datos contenidos en esos estados financieros, pues se asemejan a la información de una empresa que pertenece específicamente al sector comercial, ¿ok? O sea, compra y venta de productos. Este sector tiene una particularidad y es que su margen de utilidad es muy reducido, ¿ok? Aseméjenlo a un home center, eh, ese tipo de tiendas y digamos que ellos tienen un margen de utilidad muy pequeño, entonces ellos necesitan rotar mucho sus inventarios, ¿ok? Básicamente, bueno, pues no vamos a decir el nombre de la empresa, pero pertenece al sector comercial. Eh, Inicialmente, digamos que se llevó a cabo el procedimiento de conversión de los estados financieros bajo el modelo tradicional o según los parámetros definidos en los principios general de contabilidad generalmente aceptados, que era pues básicamente la contabilidad antigua, ¿ok? Digamos que esto se hizo en el estado de situación financiera, un estado de situación financiera que en su momento, al realizar ese proceso de convergencia, se denominó estado de situación financiera de apertura. Era el famoso ESFA, ¿ok? Y al realizar ese proceso, pues digamos que lo que se hizo fue básicamente la siguiente actividad que fue, digamos que tomamos el estado de situación financiera o lo que se conocía como el balance general anteriormente en la contabilidad antigua y se comenzó a tomar rubro por rubro para llevárnoslo a el estado de situación financiera de apertura, el famoso ESPA, que ese es básicamente el proceso de convergencia, es decir, tomar el estado, el balance general a 31 de diciembre de 2014 y arrancamos el 1 de enero ya con el estado convertido, o sea, ya no se va a llamar, ya no se va a llamar balance general, sino que se va a denominar estado de situación financiera de apertura, ¿ok? Por eso aquí tenemos básicamente lo que es el rubro de las cuentas, tenemos lo que era, cómo fue el cierre de ese balance general. Recuerden que ese balance general, pues digamos que si bien es cierto, era un estándar financiero, un estándar internacional, por eso se llama Colgap. Colgap, ¿qué significa? Colombian General Accepted o General Accounting Accepted Principles, que es principios generales de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Porque era un estándar que se había heredado o se había copiado de Estados Unidos. En Estados Unidos se llama el US GAAP, aquí es el Colgap. El US GAAP, pues digamos que fue un estándar que se copió, se implementó desde 1993, estuvo vigente hasta el año 2014 y fue cuando ya Colombia decidió acogerse al estándar internacional de las normas internacionales de información financiera. Entonces, para hacer eso, pues había que hacer un paso de convertir esa información del estándar antiguo al nuevo estándar, ¿ok? Por eso aquí tenemos otra columna que se llama NIF, que es desde el 1 de enero de 2015, es decir,
hasta el 31 de diciembre de 2014 fuimos estándar Colgap. A partir del 1 de enero de 2015 hasta el sol de hoy, somos normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Eh, Muchos países que implementaron la norma, pues digamos que le cambiaron el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en México no se llama NIF, sino se llaman normas de información financiera. Le quitaron el internacionales, pero pertenecen al estándar internacional. Entonces, pues cada país lo denominó a su criterio. En Colombia se quedó tal cual, normas internacionales de información financiera. Y al igual que en cualquier estado financiero, pues se hace un análisis horizontal y un análisis vertical. ¿Ok? Entonces, digamos que arrancamos con la sección de los activos y en los activos, pues digamos que en este tipo de casos, lo que se hace es, digamos que teniendo en cuenta la información que ha sido obtenida en los valores que están relacionados con la cuenta del activo disponible en el estándar antiguo, en Colgap, y su equivalente, digamos que anteriormente se llamaba activo disponible, hoy en día bajo la norma internacional se llama efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, digamos que ahí se evidencia que hay, digamos, un 52%. Cuando miramos este análisis horizontal, la variación absoluta y relativa, digamos que la variación relativa da una variación del 52%. ¿Por qué tiene una variación tan alta? Esa variación se da debido a que las NIF obligan a que se efectúe una reclasificación de las inversiones que tienen un vencimiento igual o inferior a 3 meses en esa cuenta. Entonces, digamos que en la cuenta, ¿cómo es que se llamaba? Disponible, ahí teníamos solamente lo que teníamos en caja y bancos, ¿ok? En el estándar anterior, en Colgap. En NIF nos dice, bueno, usted puede tener sus caja bancos, está muy bien, pero adicional a eso, usted me va a contemplar dentro del efectivo y sus equivalentes al efectivo, por eso se llama, por eso tiene ese apellido, efectivo y equivalentes al efectivo. Usted me va a colocar dentro de esa cuenta todas aquellas inversiones que tiene y que están próximas a vencerse dentro de los próximos 90 días. Entonces, si usted tiene una inversión que está digamos que se vence en 120 días, usted no la va a llevar a efectivo y equivalentes al efectivo. Esa inversión seguirá viéndose reflejada en esta cuenta de inversiones, ¿ok? Pero si la cuenta vence dentro de los próximos 90 días o menos, ahí yo la debo trasladar directamente a este disponible, ¿ok? Me lo debo llevar para allá. ¿Por qué? Porque la norma me dice eso. ¿Cuál es la razón verdadera de eso? Porque digamos que se han hecho estudios en donde se logra evidenciar que una inversión que se va a redimir dentro de los próximos 90 días, la empresa o el tenedor de ese título no lo va a vender en menos valor ni lo va a vender antes del tiempo. Porque ya se aguantó todo ese tiempo, pues los 90 días o los 3 meses que le faltan, pues lo va a aguantar y digamos que lo va a soportar. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que esa inversión ya es más tangible el efectivo que la misma inversión. Entonces, por eso se traslada a la cuenta de disponible. Entonces, básicamente, en Colgap, nosotros teníamos a saldo del 31 de diciembre de 2014 un saldo de 21.446.000. Haciendo ese traslado, lo que hicimos fue que se nos creció esa cuenta, pasa de 21.446.000 a 32.582.000. Es decir, tuvo una variación de 11.139.000. Estos 11.139.000 estaban antes en esta cuenta, en inversiones. ¿Ok? Pero como vencen dentro de los próximos 90 días o menos, nos lo llevamos directamente a la cuenta del disponible. Por eso se me incrementa esa cuenta en un 52%. ¿Ok? Obviamente, pues ya digamos que son esas inversiones, cuando yo me las llevo a la cuenta disponible, es porque son cuentas que, digamos que a corto plazo van a ser son unas cuentas que tienen gran liquidez, ¿sí?
que son fácilmente convertibles en efectivo y pues digamos que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. O sea, yo por lo general yo no me voy a desprender tan rápido de esos títulos porque vuelvo y digo, si los vendo antes de los 90 días, pues voy a perder los intereses y pues no es un buen negocio. Ya me esperé todo el tiempo, pues me espero esos 90 días, ¿ok? Entonces, básicamente esto que me demuestra, este traslado, lo que me demuestra es que el modelo NIF, o el modelo del estándar actual, digamos que nos da un mayor grado de certeza en cuanto a qué, en cuanto a los recursos disponibles de la empresa por incluir esas partidas en el modelo anterior, digamos que digamos que esas partidas que en el modelo anterior no se reconocían, digamos que no se tenía en cuenta esa facilidad que tenían esos títulos o esas inversiones de convertirse rápidamente en efectivo en el corto plazo. Digo corto plazo en menos de 90 días. Y ese es un comportamiento que básicamente se reafirma en ese análisis vertical, en donde se obtiene un leve incremento en la participación de ese rubro frente a los activos totales. Entonces, básicamente para el caso de la empresa que estamos analizando, de esta empresa comercializadora, se observa el poco peso relativo que tiene ese rubro, es decir, el efectivo y equivalente al efectivo, dentro del total de ese activo corriente, ¿sí? Lo que se destaca de ese segmento de activo corriente es que como digamos que tiene una buena práctica en la medida en que no se mantienen los recursos improductivos. ¿Qué es un recurso improductivo? ¿O cómo sabe uno que se está manteniendo un recurso como improductivo? Porque lo tengo guardado en el disponible, ¿sí? Entonces, si aquí digamos que me representa esta cuenta del disponible, me está representando un 0,93% del total de mi activo corriente en comparación a este 100%, ¿ok? Entonces, esto me representa un 0,93%, no alcanza a ser ni siquiera el 1%, y eso está bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué tener el dinero guardado en caja o en banco, yo lo tengo que tener invertido en acciones, en títulos valores, es decir, cada vez que yo guardo plata en el banco, estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque me están pagando menos de lo que es la inflación. Entonces mi dinero va perdiendo valor. ¿Ok? Entonces, ese debería ser el verdadero comportamiento de esa cuenta en todos los estados financieros de las diferentes empresas, sea una empresa industrial, manufacturera, comercial, la que sea. Tiene que tener ese comportamiento, que su disponible o su efectivo y equivalentes al efectivo sean lo más pequeños posibles en relación al activo corriente. ¿Ok? Entonces, aquí pues como les digo, bajo esa conversión, ese proceso de conversión del estándar anterior al nuevo, en el rubro específico de disponible, se me incrementó en un 52% porque heredé 11.139.000 de las inversiones que tenía a largo y mediano plazo, me las llevé a inversiones a corto plazo, que ya son por su característica de corto plazo y son mucho más fácil convertibles en efectivo que una inversión que esté a mediano o a largo plazo. ¿Okay? Ahora, digamos que según lo que me dice la sección 35, las inversiones pueden medirse al costo atribuido, que básicamente va a ser el valor razonable que me indica la sección 11 de la norma internacional, del estándar internacional, de las normas internacionales de información financiera, durante esa fecha de transición. Ahora, esa variación es, digamos que razonable al considerar que ese tipo de derechos mayores a 90 días implican una mayor dificultad para su conversión en efectivo. O sea, toda inversión que yo tenga superior a los 90 días, existe un riesgo más grande de que no la pueda convertir en efectivo inmediatamente, ¿sí? Mientras que esta que ya está, que es inferior a los 90 días, la convierto en efectivo mucho más rápido, ¿ok? El riesgo es mayor en esta que en esta, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que nos termina demostrando es que el modelo NIF
nos permite identificar con un mayor realismo lo que es la liquidez de las organizaciones y obviamente pues su consecuente capacidad de operatividad y de la misma manera nos permite digamos que tener un mayor grado de confiabilidad al determinar la necesidad de ese apalancamiento financiero. Si yo tengo que salir a buscar recursos para apalancarme mi endeudamiento. ¿Okay? Digamos que esta empresa en particular, que es una empresa del sector comercial, este tipo de empresas, digamos que aquí lo que estamos viendo es que está mostrándonos una disminución del 6,57% aquí en el análisis vertical. Voy a borrar esto, como para hacerme entender un poco mejor. Borro eso. Entonces, aquí en la sección, en la cuenta de inversiones, en el análisis vertical me está indicando que tuvimos aquí, digamos que, bueno, las inversiones de acá, digamos que en ese proceso de conversión, digamos que nos muestra una disminución del 6,57% en la estructura de los activos corrientes. Eso lo que requiere o lo que va a requerir es un análisis diferente al modelo anterior, al modelo que veníamos manejando de la contabilidad anterior. ¿Por qué? Porque digamos que en el sentido de evaluar el cubrimiento de los costos de operación de esa misma cuenta de las inversiones. Entonces teníamos acá unas inversiones por un valor de 151.078. Estas inversiones, porque ya son mayores a 90 días, yo no las tengo ya dentro del activo corriente. Yo las traslado a otro grupo del activo. Por eso salen de acá. Entonces lo tengo en Colgap. ¿Qué pasa de esa cuenta de inversiones que son mayores a 90 días? Estas inversiones son mayores a 90 días. ¿Ok? Con esas inversiones las dejo en el balance general del Colgap, pero me llevo en cero esa cuenta en NIF. ¿Por qué? Porque esa cuenta pasa a otro rubro de los activos. ¿Ok? Básicamente eso es lo que se está haciendo acá. Ahora, digamos que, bueno, ¿qué más se hizo acá? Cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar teníamos un saldo del balance general de 733 millones y únicamente en NIF se pudo reconocer 594 millones. ¿A qué se debe ese bajonazo? Pues básicamente, bueno, aquí el análisis horizontal en la cuenta de inversiones nos llevamos, o sea, quitamos esos 151 millones, es decir, tuvimos una disminución del 100% de esa cuenta. En cuentas por cobrar, tuvimos que castigarla en 139 millones, eso significó una disminución del 19% de esa cuenta. ¿Por qué lo disminuimos en 139 millones? Porque la norma internacional de información financiera me exige que yo eh, tenga, que yo calcule el deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo el deterioro? Pues básicamente lo que hago es coloco unas edades de las cuentas por cobrar. Digo, ok, de 0 a 90 días tengo tantas facturas y ahí no le aplico ningún deterioro. Si la cuenta es entre 91 y 180 días, ahí le aplico un deterioro del 10%. Si la cuenta está entre 181 y 360 días, le aplico un deterioro del 30%. Y así sucesivamente. Entre más antigua sea la cuenta, le debo aplicar un mayor deterioro. Entonces, lo que se hizo acá fue determinar, digamos que eso no se hacía en la anterior contabilidad, estos 733 millones que tenía yo en la contabilidad antigua, después de aplicarle el deterioro a la cartera, únicamente reconozco 594 millones que me llevo para el estado de situación financiera de apertura, el NIB. Ronald, buenas tardes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ay, profesor, esa parte que estaba explicando del deterioro no la entendí. ¿El 10% o el 30%? Pero ¿cómo se calcula eso? ¿A la deuda o es como una tasa que se le cobran por mora o en qué sentido? Es que no entendí esa No. pregunta. Básicamente, uno lo que hace es, cuando está diseñando la política contable, indica esas edades de cartera.
Entonces, la norma internacional no le dice, si es entre 91 y 180 días, aplica un deterioro del 10%. Eso no me lo dice la norma. La norma me dice, usted tiene que deteriorar sus cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cuenta que usted va a cobrar en un plazo inferior a 90 días. Voy a apagar el micrófono. Entonces, básicamente no es lo mismo aplicarle o no tiene el mismo grado de certeza cobrar una factura menor a 90 días que cobrar una factura entre 91 y 180 días. ¿Por qué? El riesgo es más alto. Posiblemente yo tengo que mandar esa cuenta a que entregársela a una agencia de cobro. Esa agencia de cobro me va a cobrar algo por hacerme esa gestión de cobro. Entonces, yo lo que hago es castigo esa cuenta, pero yo lo determino en mi política contable. No me lo dice el estándar por ningún lado. Entonces, yo mismo, teniendo en cuenta el comportamiento de mi cartera, yo determino cómo van a ser esas edades de esa cartera. Entonces, yo puedo decir de 0 a 180 días, no voy a cobrar, no voy a aplicar ningún deterioro, pero otra política puede decir, yo entre una cuenta que sea mayor a 90 días, que esté entre 91 días y 180 días, yo le aplico un deterioro del 10% o del 15%. Vuelvo y digo, eso lo aplica cada empresa a su criterio. Cada empresa sabe si es buena para cobrar o es mala para cobrar. Y dependiendo de eso, aplica esos criterios. Ahorita en el siguiente slide, aquí lo explico con mayor detenimiento, el deterioro. ¿Listo? Ya lo explico. Eh, con mayor grado de profundidad para que quede claro. Por lo pronto, lo que quiero hacer es simplemente explicar este primer rubro, que es el activo corriente, y ver las implicaciones que eso tuvo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se disminuyó la cuenta por cobrar? Porque tuve que castigar cartera. Ya explicamos cómo la vamos a hacer. ¿Listo? Esa cartera se me disminuyó en 139 millones. Bastante, ¿sí? Eso significa que tengo una cartera muy vieja, una cartera vencida desde hace mucho tiempo, y lo que me dice el estándar es, oiga, usted no puede tener una cartera tan vieja, y reflejándome eso en el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo con eso es inflándome un estado financiero. Está mostrándome una liquidez que es mentirosa, una liquidez que no es cierta, y eso lo que hace es que una persona que quiera llegar a invertir ve ese valor y dice, uy, esta gente vende como loco, ¿sí? Porque tiene 733 millones ahí que tiene por cobrar. Entonces, me parece que tiene una buena liquidez, yo invierto. Entonces, estoy tomando una mala decisión por un dato inflado. Eso es lo que corrige la norma internacional de información financiera. Pone a aplicar deterioro en cuentas por cobrar, pone a aplicar deterioro en inventarios, pone a aplicar deterioro en instrumentos financieros, todo casi que tiene deterioro, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada vez entre más tiempo deje usted para cobrar las cosas, más se aumenta el riesgo de incobrabilidad, por lo menos del 100% de esa deuda. Entonces usted va a tener que pagar para que alguien ejecute, para que alguien cobre, para que alguien presione por ese cobro, ¿ok? Eso básicamente ya ahondamos en el tema. En tema de gastos y cargos diferidos, ahorita lo explicamos, teníamos un valor de 3.839.000, únicamente nos reconocen para NIF 1.098.000, es decir, tuvimos una disminución de esa cuenta correspondiente al 71%. Fue una de las que más se castigó después de las inversiones. En inventarios, teníamos un inventario de 1.335 millones, nos llevamos ese mismo inventario de 1.335 millones. ¿Por qué? Porque al ser una empresa comercial, yo estoy moviendo mis inventarios rápidamente, ¿ok? Si veo que algo no se estaba vendiendo, saco promociones, armo combos, algo hago, pero salgo de esa mercancía rápidamente. Diferente a, por ejemplo, una empresa manufacturera. Una empresa industrial, llamemos una empresa de muebles, que tiene la materia prima, la transforma en muebles y vende los muebles. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la materia prima, que en este caso es la madera. Entonces, esa madera, yo lo que hago es que llego al final del periodo, póngale 31 de diciembre, llego hasta el final del periodo y tengo unos inventarios.
Entonces la norma me dice, mi hermano, usted tiene que hacer un ejercicio de convertirme esos inventarios que tiene ahí a el valor neto de realización. De esto lo hablamos en NIF cuando lleguemos a esa materia, pero por ahora lo que quiero es que tengan el concepto más o menos claro. Y es, llega uno, tengo ese inventario, póngale 100 millones de inventario, tengo 100 millones de pesos en madera, ¿ok? Esa madera, entonces me dice la norma, ok, a 31 de diciembre, como usted tiene que realizar, usted ya tiene esa madera reconocida y ya le hizo la medición inicial. Es decir, yo la tengo reconocida, ¿por qué? Porque la tengo clasificada en inventario. Le apliqué la medición inicial con base en qué? En la factura de compra que hice inicialmente y me dice que esa madera vale 100 millones de pesos. Pero a 31 de diciembre yo tengo que realizar la medición posterior. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, bueno, como usted todavía tiene un inventario ahí, usted me tiene que calcular el valor neto de realización. Y uno dice, pucha, ¿qué es el valor neto de realización? El valor neto de realización básicamente es una estimación, ¿ok? Entonces, es una estimación contable que yo como contador hago y digo, ok, el valor neto de realización lo que me dice es, tome la materia prima, agréguele la mano de obra, o sea, agréguele todos los costos en que usted como empresa va a incurrir para transformar esa materia, convertirla en un producto ya terminado y que lo venda. ¿En cuánto le sale ese producto terminado? Cuando usted le aplica esas estimaciones de agregarle esos costos de terminación, de transformación de la materia prima y convertirlo en un producto terminado. Entonces, para hacerlo más exacto, digamos que estamos trabajando, nosotros vendemos sillas para comedor. Entonces tenemos 100 millones en madera y yo tengo que calcular o estimar qué debo hacer para convertir esa madera, esos tablones de madera, en sillas de comedor. Entonces, tengo que utilizar la máquina para cortarla, para pulirla, luego necesito las puntillas, el pegante para armar la silla. Tiene que haber una persona a la cual le debo pagar para que la arme, pegue bien las uniones, luego la pinte, ¿sí? Luego la meta en el horno para que se seque, luego le coloco el tapiz y además le debo calcular cuál puede ser el costo de venta de ese producto. Es decir, tengo que pagarle una comisión a los vendedores, mm, posiblemente tengo que velar por costos de empaque, ¿sí? Y de distribución. Entonces todo eso suma y cuando yo ya calculo ese valor, digo, ok, cada silla me cuesta 50.000 pesos, ¿sí? Pero entonces yo salgo al mercado y digo, ok, una silla de estas características, ¿cuánto vale en el mercado? Me dice, vale 40.000. Yo digo, pucha, porque a mí me salen 50 si en el mercado vale 40. Entonces, cuando eso pasa, la norma me dice, usted no puede seguir teniendo esos inventarios valorizados en 100 millones, porque si los tiene en 100 millones, el producto terminado le va a salir muy caro y al ser tan caro, nadie se lo va a comprar y usted va a perder eso. Entonces, lo que nos obliga al momento de hacer la medición posterior, la norma internacional de información financiera es eh, aplíquele un deterioro a esa materia prima. Entonces, tengo la materia prima ya calculada en 100 millones y le determiné, gracias al cálculo del valor neto de realización con esas estimaciones que le hice, determino que mis inventarios están inflados en 10 millones. Entonces, hago un asiento contable, castigo esos 10 millones, lo llevo como un gasto de inventarios contra, bueno, eso lo vemos más adelante. Lo que hago es ajustar ese valor de los inventarios, ya que no me queden en 100 millones, sino que me queden en 90 millones. Esa es la medición posterior. Entonces, arranqué con 100 millones y ahora vale 90 millones. ¿Por qué? Porque si yo no hago esa operación, mis sillas, cuando ya las convierta, las transforme, haya hecho toda la gimnasia para convertirla en una silla lista para la venta, me va a salir más cara. Y al ser más cara, no me la van a comprar. Y el único que gana es mi competencia, porque él sí la sacó a 40.000 cuando yo la estoy vendiendo a 50.000. Entonces no voy a tener un margen de venta muy alto. Eso es lo que se busca con esos deterioros. ¿Ok? Ahora, acá, pues digamos que
pasa algo similar. Los inventarios acá, pues aquí digamos que, vuelvo y les digo, como es una empresa comercializadora, eh, procura no llegar con tanto inventario o con un inventario tan viejo en sus estados financieros. Lo está moviendo constantemente. Entonces es un inventario que básicamente ahí no aplica el cálculo del valor neto de realización porque primero no lo tengo que transformar, sino que yo ya compro el producto terminado y lo que hago es que lo vendo a un mayor valor para obtener una utilidad. Entonces yo no tengo que, en una empresa comercializadora, no tengo que incurrir en temas de deterioro de inventario. Por esa razón, este valor del inventario pasa tal cual como lo tengo en Colgap, pasa igualito a NIF, a Norma Internacional de Información Financiera. No le pasó absolutamente nada, no hubo ninguna variación, todo quedó en ceros, ¿sí? Y luego viene la cuenta de deudores, en donde teníamos unos deudores de 54 millones y pasa tal cual a 54 millones al siguiente rubro. ¿Cuál es la diferencia entre estos deudores y estas cuentas por cobrar? Que estas cuentas por cobrar son directamente ¿cómo se llama? Del objeto social, ¿ok? Esto es del objeto social, ¿sí? Estas son otras deudas, ¿sí? Estas son diferentes al objeto social. Entonces, por ejemplo, una venta que yo le hice a un empleado de un carro que ya estaba deteriorado y se lo vendía a él y él me está debiendo ahorita 10 millones. Entonces, tengo esa cuenta y como un deudor a ese empleado por 10 millones y cae dentro de esta cuenta de deudores. Esta cuenta, pues digamos que no es obligación practicarle deterioro ni nada de eso porque no tiene nada que ver con el objeto social de la compañía. Entonces, simplemente la norma me dice, ok, usted esa cuenta manéjela como quiera, porque igual eso no hace parte de las transacciones del día a día de la organización. Por ende, me llevo esos 54 millones, tal cual los tengo en Colgap, me los llevo 54 millones para NIB, ¿ok? Sin ninguna variación a nivel de la variación horizontal. Esto frente al activo corriente, ¿ok? Digamos que frente al tema ya, y aquí puntualmente hablando, voy a borrar todo esto. Aquí ya hablando específicamente de lo que tiene que ver las cuentas por cobrar, que tuvo la variación, una variación de 139 millones, es decir, una variación del 19% negativa, me indica que la norma me dice que yo tengo que aplicar las edades a la cartera. Esas edades a la cartera, entonces yo lo puedo calcular, mire que aquí es cartera menor a 120 días, ¿sí? Yo puedo tener una cartera a 90 días como máximo. Aquí le estamos dando 4 meses de plazo a nuestros clientes para que nos paguen las facturas. Eso puede que sea una buena estrategia, pero puede que sea una mala estrategia. ¿Por qué? Porque si usted está empezando su negocio, usted no puede dar un crédito tan amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted necesita capital de trabajo. Y sin capital de trabajo usted prácticamente no tiene cómo cubrir los costos fijos, no tiene cómo cubrir el arriendo, no tiene cómo cubrir la nómina, no tiene cómo cubrir servicios públicos, por ende usted no puede darse el lujo, empezando, de dar un crédito y además dar un crédito tan amplio como es este caso, hasta 4 meses, 120 días. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de casos es, dependiendo del modelo de negocio, pues, y dependiendo de la política contable, hay que estimar realmente cuál es el plazo acorde en el que la empresa no va a entrar en crisis, pero va a poder realizar unas buenas ventas porque está dando un buen crédito. En este tipo de casos, pues como digo, estamos dando crédito hasta de 120 días. La cantidad de facturas que tenemos menores a 120 días suman 628 millones. Facturas digamos que 121, menor a 120 días, ok, de superiores a 120 días y menores a 150 suman 22 millones. Aquí le estoy aplicando un deterioro del 20%. Es decir, estoy diciendo que de esos 22 millones, el 22% posiblemente va a ser incobrable. Ahora, incobrable no significa que yo no le puedo seguir haciendo gestión, no significa que yo no puedo demandar a ese cliente, no significa que yo tengo que borrar esa plata de mis estados financieros. No, yo puedo seguir
mi proceso jurídico, ¿sí? Es más, se cierra este periodo contable, sigo y después me llega el pago. Yo digo, ok, ese pago, esa recuperación de cartera, es una recuperación de cartera de tal año, de tal factura, y lo relaciono en mi estado financiero de este año. Entonces, lo puedo seguir haciendo. Lo que pasa es que para que no se me inflen los estados financieros, la norma me dice eso. Aplique edades en su cartera y de esa forma, pues digamos que vamos a tener unos estados financieros mucho más transparentes. Dime. No, sí, profesor, eso es lo que le iba a preguntar. Sí, ya entendí. Pues lo del deterioro de la cartera es que se clasifica porque, bueno, yo trabajo, en donde trabajo yo en el banco hay 4 tipos de cartera. La preventiva, administrativa, prejurídica y jurídica. Y es por eso, me imagino que la deteriora, porque las que tienen más edad son las que tienen Más riesgo. menos posibilidades de recuperar. Exactamente. Por Por eso eso es que llegan se hace. tarde de pago, a que hagan abonos parciales y todo eso. Entonces, sí, Exactamente. Entonces, sí, básicamente el propósito de determinar esas edades de la cartera es el de no inflar los estados financieros. Y el hecho de no inflar los estados financieros, pues me va a permitir a mí ajustar también mis cuentas reales, mi utilidad del periodo y no tener una utilidad totalmente inflada que derive en que yo tenga que pagar más impuestos. ¿Ok? Entonces tenemos estos deterioros, estas edades menores a 120, entre 121 y 150 días, entre 150, digamos que una cartera a 150 días y una que sea superior a 150 días. Entonces, la primera la estoy deteriorando al 20%, esta al 30% y esta al 100%. Vuelvo y digo, esto es un ejemplo. Uno en la política contable, usted puede estimar, puede colocar todas las edades que quiera, el porcentaje que quiera, lo puede hacer. Usted es autónomo de eso. Pero sí es importante que tenga un buen criterio que justifique esto en caso que le llegue una visita de la DIAN. Y la DIAN le diga, bueno, ¿y usted dónde sacó esas edades? ¿Con base en qué? Y usted diga, no, pues yo me las inventé. No, pues tampoco. ¿Sí? O sea, le toca a uno tener como una base o un criterio en donde justifique el porqué de esas edades. Entonces, no, sí, porque es que nosotros en el sector comercial manejamos este tipo de edades, nos hemos dado cuenta que otras empresas lo hacen de esa forma, o yo lo utilizo de esta manera para obligarme a cobrar más rápidamente y no dejar que se me venzan, porque entre más se me venza tengo que castigar las cuentas, etcétera, etcétera, la razón que sea. Entonces, básicamente uno lo que hace acá es, digamos que aquí estoy colocando cuánto está, cuál es el total de facturas que está en cada una de esas edades. Menor a 120 días, 628 millones. Entre 120 y 150 días, 22 millones. Cartera a 150 días, tengo 7 millones 400. Y superior a 150 días, tengo 129 millones 481 mil pesos. O sea, tengo un gran riesgo en esa factura, en el total de esas facturas de 129 millones. El riesgo ahí estoy colocando lo que voy a deteriorar al 100% porque digo que eso es cartera prácticamente incobrable. ¿Ok? Pero vuelvo y digo, cuando yo catalogo facturas en esa edad y que digo que las voy a deteriorar al 100%, no significa que yo ya me olvidé de eso. No, yo sigo mi proceso jurídico, sigo cobrando, yo trato de recuperar eso. Es más, si usted quiere, usted puede vender esa cartera después. Ahora, vender cartera no es el mejor negocio del mundo, pero usted se quita un chicharrón de encima. ¿Por qué no es el mejor negocio del mundo? Porque las empresas que le compran la cartera dicen, 130 millones y están son cuentas mayores a 150 días, yo le pago eso al 20%, o sea, el 20% de 130 millones. Uno dice, pucha, pero es que son 130 millones, es lo que pagan, ¿ok? Entonces, 20, algunos le ofrecen el 15, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con en cuánto voy a vender eso. Pero usted puede decir, ok, necesito esa plata ya, tengo problemas de liquidez, la vendo, recupero ahí el 20% de 130, esos que como 26 millones, tengo 26 millones con los que puedo pagar los servicios públicos, ¿ok? Listo, y me olvido de esa cartera y entro y castigo eso, pero estoy perdiendo, ¿ok? Lo hacen hasta los bancos, ¿sí? Que los bancos venden su cartera
cuando ven que es un cliente ya problemático, un cliente que definitivamente no tiene cómo pagar ni nada, pues el banco no es bobo y no va a perder la plata, simplemente la vende esa cartera, de pronto se la pagan a un mejor valor, pero digamos que esos son los promedios que se manejan entre un 15 y un 30% del total de la cartera en lo que la venden esas entidades, ¿ok? Y ya pues la entidad que la compra, esa entidad es la que se encarga de decir, bueno, voy a recuperar esta cartera, voy a llegar a acuerdos de pago con el cliente, pero ya es un problema entre ese cliente y la nueva empresa que compró esa cartera, ¿ok? Listo, dicho eso, entonces aquí lo que hacemos es, empezamos a calcular por las facturas entre 120 y 150 días que me suman 22.762.000. La política contable me dice que la voy a deteriorar en un 20%, es decir, la voy a deteriorar en 4.552.000. ¿Ok? La cartera que está entre 120 y 150 días la estoy deteriorando en un 30% y me suma 7.485.000. Ay, no sé por qué le puse aquí el 50%. Bueno, aquí dice 30%, 150 días, 30%. Entonces, si uno le calcula el 30% a estos 7.500.000, son como 2.200.000, ¿ok? Aquí me quedó mal, yo le puse el 50% y no es el 50%, es el 30%. Y si la factura son superiores a 150 días, en donde tengo un total de 130 millones, estoy diciendo que la voy a deteriorar a un 100%, ¿ok? Es decir, todo esto lo voy a casi que a castigar. Entonces, esto, el total deteriorado, sumo este valor, más este valor, más este valor, y me da un total deteriorado de 137.776.000. Entonces, a estos 787, que es el total de mis facturas, le voy a restar este valor y me queda el saldo que estamos diciendo que es 594.176.000. ¿Ok? Así es como se hace el ejercicio de deterioro de la cartera. ¿Listo? Para tenerlo presente, digamos que es un tema que se mueve mucho, tiene mucha implicancia desde el punto de vista de la liquidez de la compañía, pero vuelvo y digo, se hace básicamente es para no tener estados financieros inflados con valores que prácticamente son incobrables. ¿Ok? ¿Claros hasta Profesor, ahí? Dime. sí, pero ¿qué pasa con esos 137 millones de la cartera de Tirora? Ellos no se reflejan en los estados financieros. No, no se reflejan porque tú ya los Simplemente se castigas. sacan. Exactamente, por eso acá teníamos en el estado financiero, según Colgap, teníamos 733 millones. Yo me terminé llevando para NIF solamente 594 millones. ¿Ok? Que es la diferencia entre el total de mi cartera menos el deterioro. Eso me da 594 millones. Eso es lo que yo reflejo, fue el proceso de convergencia, o sea, lo que yo me llevé para mi estado financiero al cierre. Ahora, cuando nosotros, vuelvo y digo, aquí es importante tener claro el tema del reconocimiento y de la medición inicial y la medición posterior. Cuando yo reconozco, casi que hago la medición inicial. Entonces estoy diciendo, tengo facturas que son menores a 120 días por 628 millones. Así arranqué mi periodo contable. Al 31 de diciembre yo tengo que decir, bueno, ¿cómo me fue con esos 628 millones? Entonces yo ya tengo estas edades y dije, uy, tenía 628 millones, que era una cartera inferior a 120 días. Hoy esa cartera de 628 millones ya no me vale 628 millones, me vale apenas 500 millones. Tengo 128 millones por allá embolatados porque es una cartera que tiene más de 150 días de vencida. No estoy realizando una buena gestión de cobro, posiblemente voy a negociar eso con una empresa de factoring, que son los que compran cartera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medición posterior, yo ajusto este valor, obviamente eso tiene que ir acompañado de estas cifras que tengo aquí de deterioros y adicional de un asiento contable en donde estoy castigando esos 628 millones, le estoy llevando ese gasto por deterioro de 137 millones, me queda un total de cuentas por cobrar por un valor de 594 millones. Es básicamente lo que se hace. Eso se ajusta con base en un asiento contable. Y ya me queda eso totalmente claro, me queda transparente mi contabilidad
tengo cómo justificarlo, por qué se me disminuyó y listo. ¿Ok? Esto es básicamente norma que nos indica cómo debemos manejar nuestra cartera al interior de la organización. Listo. Luego de eso, entonces tenemos acá, en tema de los inventarios, pues la cuenta de inventarios permanece igual en ambos modelos debido a que ya se tenían los inventarios valorados a costo actualizado y que, pues como digo, en una empresa comercial, pues digamos que esta empresa tiende a mover sus productos rápidamente. Si ve que algo se le está quedando, se inventa una promoción, se inventa un combo, hace algo, pero sale de ese inventario rápidamente. ¿Listo? Eh, Desde el punto de vista de la cuenta de deudores, pues la cuenta de deudores no presenta ninguna variación entre los dos modelos, Colgap ni NIF, y esto se da porque la facturación correspondiente a este rubro se deriva de ventas de otros ingresos, diferentes a los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa y no se aplicó deterioro para este tipo de cuentas, debido a que se tiene la certeza de su recaudo. Entonces son cuentas mucho más pequeñas, son negocios puntuales que se realizan en la organización. Entonces digamos que son más fáciles de cobrar. ¿Ok? Por eso esta cuenta no se deteriora la de cuentas por cobrar puntualmente. Ahora miremos el otro componente que tenía Colgap, que era el activo no corriente. Un activo no corriente que arranca con unas inversiones, ¿sí? Las inversiones que teníamos antes aquí reflejadas, estas inversiones que estaban valoradas según NIF en 0 pesos, lo que hice fue que me llevé este valor, lo saqué de activo corriente y me lo llevé para activo no corriente, ¿ok? Entonces mire que en activo no corriente tengo estas inversiones que en Colgap no existían, por eso está en cero, y me llevé el valor de 148 millones 79 mil. Mire que el valor que tenía anteriormente era un valor de 151 millones, pero como me llevé un valor y lo reconocí en el efectivo y equivalente al efectivo, lo disminuyo. Entonces simplemente me llevé para el activo no corriente en el rubro de inversiones un valor de 148 millones 79 mil pesos. ¿Ok? En lo que se refiere al activo no corriente, las inversiones que hacían parte de este activo en el modelo tradicional, es decir, en Colgap, se reclasificaron en el activo no corriente, debido a que se estipuló que son inversiones de largo plazo con un plazo superior a 3 meses. Esta es otra de las modificaciones que se dan con las NIF, es decir, que me dice que esas inversiones que son mayores a 90 días, usted las tiene que llevar como activo no corriente, ¿ok? Y ahí están valorizadas. Luego, tenemos todo el tema de la propiedad, planta y equipo. Miren que en Colgap, antes digamos que en este estándar, antes que se hacía, se tenía totalmente discriminada la propiedad, planta y equipo. Teníamos los terrenos, las edificaciones, la maquinaria y equipo, el equipo, todo totalmente discriminado. Y la depreciación acumulada. Hoy en día en NIF no se hace de esta manera. Apenas en el estado de situación financiera mostramos una sola cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. Y ahí tenemos toda el acumulado de estas subcuentas, terrenos, edificaciones, maquinaria, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a esto existe algo que se llama las revelaciones o las notas a los estados financieros. Entonces usted va a encontrar por allá en una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. Esa cuenta va a encontrar que tiene un numerito. Entonces, es un numerito que va así. Por ejemplo, dice 1. Usted se va para para las notas a los estados financieros, mira la nota número 1 y encuentra que ahí dice, propiedad, planta y equipo. Y dentro de esas notas es en donde se discrimina. Por terrenos, tanto, por edificaciones, tanto, por maquinaria, tanto, por vehículos, tanto, ahí se encuentra discriminado como una nota a los estados financieros, no dentro de los estados financieros. Dentro de los estados financieros lo vemos como un solo rubro, propiedad, planta y equipo. Entonces, anteriormente en Colgap sí lo discriminábamos. Teníamos cuánto era lo que nos costaban los terrenos y esto tenía un gran problema. Es que Colgap en Colombia
bueno, por el simple hecho de Col, ya sabemos que es Colombia, ese estándar Colgap, digamos que tenía una situación muy particular y era que casi que todo se medía al costo histórico. ¿Cuál es el problema del costo histórico? Que usted va a ver durante todos los años el mismo valor. Entonces usted había comprado un terreno por allá en 1960, lo había comprado en 100.000 pesos. Usted ve, a hoy, si tuviéramos todavía en Colgap, vería en terrenos valor 100.000 pesos. Y uno dice, ¿de dónde? ¿Pero qué terreno vale 100.000 pesos? Pues como se medía a costo histórico, el costo histórico me representa que siempre voy a ver el mismo valor en los estados financieros en cualquier periodo, ¿ok? Por su característica, lo que me representa esa métrica, esa medición, ese costo histórico, ¿ok? Por eso fue que eso se echó abajo. Con la implementación de las NIF dijeron, no, el costo histórico muy bonito, muy chévere, nos gustó, tómelo para la medición inicial. Pero la medición posterior, usted me mide eso, me lo convierte a valor razonable. ¿Cuál es el costo de eso en el mercado? Ah, eso ya es otro cuento, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me garantiza? Que las cifras que yo estoy mostrando en mi estado financiero son cifras actualizadas, son cifras acordes a lo que está pasando en el mercado, son cifras que me muestran una realidad mucho más aterrizada a la realidad de la empresa y no lo que se presentaba anteriormente, que eran unas cifras infladas o unas cifras que no representan la realidad económica de la cuenta o de la entidad, y eso me hacía tomar malas decisiones a mí como accionista, a mí como futuro accionista, me hacía tomar malas decisiones a mí como un proveedor. Yo digo, no, esta empresa tiene como buena solidez, ok, le voy a dar un crédito de 150 días y sucede que no me empieza a pagar. Entonces, eso hace que yo incurra en errores. El simple hecho de no tener la información ajustada a la realidad me trae ese tipo de problemas. Entonces, básicamente acá me dice, mire, en terrenos teníamos 26.322.000. ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Para poderme yo llevar esa cifra, este valor de estos terrenos de 26 millones a NIF, yo tengo que traerme ese valor de esos 100.000 pesos en el ejemplo que les puse. Tengo unos terrenos ahí en 100.000, hoy lo debo traer a valor de hoy, a valor presente. Entonces, me traigo esos 100.000, le calculo el valor presente a hoy y eso me da otro valor, un valor mucho más acertado. Entonces, eso fue lo que se hizo acá. Se toma esos 26.322.000 y lo que se hizo es, bueno, hoy en día ese terreno vale 565 millones, de 26 millones a 565. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo se hace ese cálculo? Pues usted puede tomar como base el predial, el impuesto, bueno, a nivel de terreno es muy complejo porque es que cuando uno compra una finca raíz, no le discriminan en la escritura cuánto le vale el terreno y cuánto le vale la edificación. Eso en un valor completo, ¿sí? Entonces dice 100 millones. Que usted quiere saber cuánto vale el terreno, ok, contrate un perito, vaya a la lonja de propiedad raíz para que le manden el perito y el perito le haga la valoración, le dé un certificado y ese va a ser su valor. Bueno, listo, entonces yo hago eso. Entonces voy, consigo un perito, me dice, ok, ese terreno a hoy vale 565 millones de pesos. Bueno, perfecto. Él me da una certificación y ese es mi soporte, ¿ok? Por eso se hace esa transformación. Mire cómo lo paso de 26 millones a 565 millones. ¿Ok? Tuvimos un incremento del 2049%. ¿Ok? Por esa situación. Porque antes todo se medía a costo histórico. Hoy en día, con la NIF, me dice la norma, no más costo histórico. Usted, costo histórico en la medición inicial, me lo aguanto. Pero en la medición posterior, usted me trae eso a valor razonable. ¿Ok? Lo mismo nos pasa con edificaciones. Edificaciones estaban valorizadas en 626 millones, ya se hizo el respectivo peritaje y nos vale 763 millones. Maquinaria y equipo estaba en 107 millones. Bueno, esto hay que tener en cuenta que aquí terrenos pues no se deprecia, ¿sí? Por eso ese incremento tan alto. Pero en edificaciones, las edificaciones sí se deprecian. Entonces yo tengo que tener totalmente claro cuánto es lo que me vale el terreno, cuánto me vale la edificación, porque la edificación yo la deprecio. El terreno no, el terreno se me queda quieto.
pero la edificación sí. Entonces, no solamente le traje el valor a valor presente en donde se me infla, sino que aparte tengo que descontarle la depreciación de ese bien. Profesor, Dime. los terrenos se amortizan, ¿no? Más bien. Sí, se amortizan, pero bueno, hay unos tipos de terrenos que sí se deprecian, por ejemplo, los yacimientos, ¿sí? Ah, ya. Las minas también se deprecian, o sea, van perdiendo su valor. Por lo general, la política que se tiene es que los terrenos no pierden su valor, los terrenos tienden a valorizarse, pero hay terrenos, por ejemplo, un cultivo en donde hoy en día se está cultivando coca, ese terreno se deprecia, se disminuye su valor. ¿Por qué? Porque está en un riesgo jurídico. ¿Ok? Entonces pierde valor ese terreno. Esos son ejemplos claros en donde los O terrenos sea, se desvalorizan. por lo que usted dio el ejemplo de lo del, por ejemplo, eso, lo del siembran coca y lo de las minas, es porque esos terrenos están siendo como trabajados, ¿cierto? Exactamente. Ah, listo, Sufren un ya. desgaste. Sí, 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 es verdad. Entonces, mientras que tú tienes una bodega, el terreno en donde está la bodega no se desgasta, ese está tal cual. De pronto, si mandan una avenida, se valoriza ese sector. Entonces, así como se valoriza la edificación, se valoriza el terreno. Entonces, yo deprecio la edificación, pero el terreno no. El terreno va aumentando el valor. Lo que no pasa con los yacimientos, con las minas, etc. Entonces, así pasa con todo esto, con la maquinaria y equipo, se tiene un valor 107 millones, pero como ha sufrido un desgaste, ha tenido una depreciación, no me llevo los 107 millones, sino que le resto la depreciación y me dice, ya ha tenido una depreciación más o menos del 50%, entonces apenas reconozco 53 millones. En equipo de oficina estaba valorizado en 60 millones, apenas le reconozco 37 millones. ¿Por qué? Por la depreciación. Le descuento la depreciación y me llevo el valor neto para continuar la depreciación, pero ya como estándar internacional. Equipo de cómputo estaba en 26 millones, apenas quedó en 5 millones. Flota y equipo de transporte estaba en 187 millones, quedó apenas en 71 millones. Y la depreciación acumulada estaba en menos 407 millones 355 mil. No me llevo la depreciación, ¿por qué? Porque yo ya desconté la depreciación en estos ítems. ¿Ok? Entonces, no me llevo ese valor de la depreciación. Yo ya lo dejé neto cada una de las cuentas como edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, me llevé el valor, lo que costaba, lo que estaba, el valor del activo en ese momento, 31 de diciembre de 2014, menos la depreciación, ese fue el valor que me llevé para NIF, ¿ok? Por eso no me llevo aquí ningún valor de depreciación en NIF. ¿Por qué? Porque ya lo desconté en estos ítems. ¿Listo? Eso con propiedad, planta y equipo. Otros activos, entonces aquí me habla acerca de lo que son inversiones a largo plazo. Eh, ¿Qué puede ser una inversión a largo plazo? Por ejemplo, la compra de bonos del gobierno. Son unos bonos que vende el gobierno a 5, 7, 10 años, ¿sí? Entonces, eso es largo plazo. Entonces, si tuviéramos de esas, pues las llevaríamos ahí, pero no tenemos en este caso. Y además, una empresa normal, pues posiblemente no hace ese tipo de inversión. Una empresa normal tiende a obtener rentabilidad y ojalá en un muy corto plazo. Por lo general lo que se hace es que se invierte en portafolios en portafolios específicos o en compra de acciones, que es lo que más genera utilidad. Pero así como genera utilidad, también le puede generar pérdida, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución frente a eso. Para meterse uno a invertir en acciones, hay que tener conocimiento, si no, fácilmente estamos cometiendo un error y un error grandísimo. Entonces, aquí teníamos una cuenta que se llamaba valorizaciones en Colgap, aquí en Colgap, y esa cuenta correspondía o estaba valorizada en 916 millones. La cuenta valorizaciones que en Colgap hacía referencia a la diferencia entre el costo neto y el avalúo comercial, es decir, cuando te explicaba acerca de los terrenos que los llevábamos siempre en el costo histórico, que uno veía, habíamos comprado un terreno por allá en 1960 en 100.000 pesos, siempre veíamos en el balance general 100.000 pesos, 100.000 pesos, 100.000 pesos, y eso estaba mal. ¿Por qué?
porque a pesar de que el terreno se valorizaba, uno no afectaba la cuenta directamente, sino que lo llevaba a esta cuentica valorizaciones. Eso era una caneca allá en donde paraban todas las valorizaciones que tenían cualquier tipo de activos y uno lo metía allá. Y esto era una cuenta, eso era un vacío, eso era una un hoyo negro en donde había cualquier cantidad de cifras y uno decía, pero ¿y esto de qué, a qué corresponde? Se prestaba para generar de pronto datos inflados en los estados financieros y eso es lo que corrige el estándar internacional. Entonces, las valorizaciones, básicamente entonces decimos que era la diferencia entre el costo en libros y el valor intrínseco de los activos. Entonces se le suman directamente al activo que corresponden en el modelo NIF, aumentando el valor de los mismos y con lo cual también desaparece la cuenta revalorizaciones como componente del patrimonio de la empresa. Es decir, esto desaparece en NIF. Por eso aquí no nos llevamos nada. Esto va en cero. ¿Ok? Y ya digamos que hicimos, ya pasamos de Colgap a NIF toda la parte de nuestros activos. Pasivos. En pasivos, pues digamos que el impacto no es tan grande, ¿sí? Digamos que tenemos unas obligaciones financieras en Colgap en 220 millones, esas pasan tal cual, transparente, se lleva tal cual a NIF los 220 millones porque es una deuda que yo tengo, ¿sí? Y la estoy pagando. Proveedores a los que me venden, tengo una deuda de 778 millones, me la llevo tal cual, los 778 millones a NIF. Las cuentas por pagar están valorizadas en 161, me llevo ese valor tal cual para NIF. Impuestos está en 10 millones, me llevo los 10 millones para NIF. Pasivos laborales están en 11 millones, me llevo esos 11 millones. Y otros pasivos valorizados en 124 millones, me los llevo tal cual. Es decir, mis obligaciones no cambian. Mis obligaciones en Colgap o en NIF son las mismas. Lo que hago es simplemente me llevo esas obligaciones y las reflejo en mi estado de situación financiera de apertura. Eso fue lo que hicimos ahí. Obligaciones, eso era el pasivo corriente, el pasivo a largo plazo, igual. Tengo unas obligaciones financieras a largo plazo por 189 millones, tal cual me las llevo. No tengo por qué depreciar, no tengo por qué castigarlas, porque es una obligación que yo tengo para con el banco. El banco será el que aplique algún tipo de deterioro de esa cartera si es que me ve a mí como un cliente de riesgo. Pero yo no lo voy a hacer al revés, ¿ok? Yo no tengo ese, digamos que la norma no me faculta para hacer eso a la inversa. Y en cuentas comerciales corrientes, 557 millones también me la llevo tal cual y pasa mi total de pasivo, el total de pasivo que tenía en 2.055 millones en Colgap, pasa tal cual a NIF, 2.055 millones. No tuvo ningún tipo de variación. Eh, y ya frente al patrimonio, en patrimonio hay algunos ajustes, no son muy grandes, pero miremoslo de todas maneras. El capital social se mantiene tal cual, ¿sí? De Olga me lo llevo tal cual a NIF. Lo que tiene que ver con el superávit de capital también me lo heredo como tal. Reservas me las llevo tal cual. Revalorización del patrimonio, que esto era esa cuentica que teníamos por allá en donde metíamos, que era ese hoyo negro, pues aquí yo esa cuenta la desaparezco en NIF, aquí me la llevo en cero, aquí esa cuenta no existe en NIF, y el resto sí, resultado del ejercicio, 183 millones, sigue siendo 183 millones, utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, 402 millones, 402 millones me los llevo. Perdón, pero todavía tengo rezagos del COVID. Y en superávit por valorizaciones, que lo teníamos en 916 millones, esa es otra cuenta que desaparece, no me la llevo para NIF, y en su lugar lo que hago es el ajuste de adopción por primera vez, que son los 794 millones de pesos que tengo acá. ¿Ok? Estos 794 que, ay, perdón, que pues básicamente es lo que me logro heredar para mis cuentas es decir, cerrar el patrimonio, llevármelo de Colgap a NIF. Y luego de eso, ¿qué hacía uno? Entonces ya habíamos hecho el estado de situación financiera de apertura, que es este, el famoso este.
tal cual lo tenemos. Pero yo tenía que hacer una conciliación patrimonial. ¿Qué significa esa conciliación patrimonial? Que yo tomaba el saldo del patrimonio de la contabilidad antigua de Colgap, la tenía en 1.789 millones, a eso le tenía que agregar lo que eran las inversiones, que estaban valorizadas en 8 millones 140, le restaban los deudores, que eran 138 millones 125, la propiedad, planta y equipo se me había incrementado a 868 millones, los activos diferidos que estaban en 2 millones 741 restan, las valorizaciones que tenían 916 millones, las resto también, me da un total de modificación por convergencia negativo de 180 millones. ¿Ok? Y esos 180 millones, entonces miro, ¿cuál es el saldo del patrimonio en NIF? Está en 1.608 millones. Tengo una variación absoluta de ¿cuánto? De 180 millones, ¿sí? Esa variación me representa una caída de mi patrimonio. Por haber hecho el proceso de convergencia, mi patrimonio se deterioró en un 10%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi saldo en Colgap era de 1.789 millones y mi saldo en NIF es de apenas de 1.608 millones. Y esto le pasó a la gran mayoría de empresas a nivel mundial que hicieron su proceso de convergencia de la contabilidad antigua al estándar internacional. Hubo empresas que llegaron a perder hasta un 50% de cuando uno realiza su conciliación patrimonial, le resulta una disminución de un 50%. Eso le pasó a la BMW en Alemania, ¿sí? A empresas muy grandes se vieron afectadas por ese proceso de convergencia. Pero es un costo que muchas empresas dijeron, sí, hay que hacerlo porque realmente en la forma en la que estábamos mostrando la información financiera no era la más confiable, no era la que representaba las mejores prácticas, por ende era susceptible a malas interpretaciones, era susceptible a engaños y de ahí que se hubiese presentado tantos desfalcos a nivel de empresas, desfalcos como los de Enron, desfalcos como los de, ay, se me olvidó el nombre de esta empresa, WorldCom, infinidad de empresas que tuvieron malas prácticas contables o como le llamaban ellos, contabilidad creativa, y eso generó que muchas personas fueran estafadas. ¿Por qué? Porque los estados financieros no coincidían con la realidad financiera de la organización. Porque esos estados financieros eran fáciles de engañar. Y aparte, que muchas de las empresas cotizaban en bolsa. Entonces, no solamente engañaban al público, sino que engañaban a la bolsa de valores y recogían dinero del público. ¿Ok? Que eso era aún más grave, ese delito era muchísimo peor. Pero eso pasó. Bolsa de Nueva York, Bolsa de Múnich, Bolsa de Tokio, todas las grandes bolsas de valores se vieron afectadas por ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y había que elaborar también una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo en donde estaban todas las cuentas, ¿sí? Desde el activo, pasando por, llegando hasta el patrimonio. Entonces, teníamos acá en el activo corriente, teníamos una cuenta, una columna que era el Colgap, eliminaciones que le habíamos hecho a esa cuenta puntualmente. Entonces, si tenía una eliminación, si esa eliminación iba en un débito o en un crédito, si había tenido ajustes en un débito o en un crédito, si había tenido una reclasificación como un débito o como un crédito y cuál era el total de la cifra que nos llevábamos a NIF, o sea, al estado de situación financiera de apertura. Entonces, en el disponible, arrancamos en Colgap con 21.445.000, tuvo una reclasificación de esos 21 millones, tuvo una reclasificación de 11.139.000, eso me dio un total que me voy a llevar para NIF de 32 millones. ¿Por qué? Porque estos 21 millones son del débito, más estos 11 millones que están reclasificados como débito, me da una suma y eso me da 32.584.000. ¿Qué es lo que yo me voy a llevar como efectivo y equivalente al efectivo en NIF? ¿Ok? Con inversiones teníamos 151 millones, tuvimos que realizar un ajuste al débito de 8.140.000, al crédito le quitamos 11.139.000, lo que me terminé llevando
directamente para mi estado de situación financiera de apertura fueron 148.078.000 pesos, ¿ok? En cuentas por cobrar, tenía 787 millones, tuve un débito, un incremento de 1.200.000, pero tuve un crédito de 139 millones, que fue lo que tuve que ajustar debido al deterioro que apliqué a las cuentas por cobrar. Eso me dio un total que me iba a llevar a NIF de 648 millones. Es decir, de 787 millones pasé apenas 648 millones de pesos a NIF. ¿Por qué? Por el deterioro que tuve que hacer a nivel de las cuentas por cobrar. Con el inventario pasó limpio, no tuvo ningún tipo de diferencia, entonces los 1.335 pasaron a NIF, 1.335. Propiedad, planta y equipo, teníamos 627. Hicimos unas eliminaciones de 648 millones, hicimos unos ajustes por revalorizaciones y todo eso de 1.517 millones. Eso me dio que lo que yo me llevaba para propiedad, planta y equipo era un valor de 1.497 millones. Es decir, de 627 millones pasé a 1.497 millones. ¿Por qué? Porque eso que tenía yo por allá en esa cuenta de revalorizaciones, por allá perdida, lo saco y se lo aplico directamente a los activos fijos que se vieron afectados positivamente por esa revalorización, sobre todo los terrenos. Y así digamos que me fue pasando, bueno, con el pasivo pues no hubo tanto problema porque todo pasa tal cual, lo único fue acá el superávit por valorizaciones, estos 916 millones, que pues prácticamente son los que me llevé para acá, ¿sí? Estos 916 millones. Digamos que así queda cerrado, digamos que ahí se evidencia en esta hoja de trabajo qué fue lo que se hizo, qué se vio afectado en Colgap, qué me llevé realmente a NIF y se muestran todos los movimientos que hubo para hacer ese proceso de convergencia. Una hoja de trabajo que digamos que se volvió el insumo principal para poder realizar ese proceso de convergencia. Esto era lo más importante porque aquí en una sola hoja se ve todos los movimientos que se hizo en la empresa para surtir el proceso de convergencia a NIF. Ya lo otro, pues viene siendo más que todos los análisis de indicadores financieros, los indicadores de liquidez, lo que tiene que ver con la razón corriente, indicadores como la prueba ácida y su respectiva interpretación, pero ya con valores directamente NIF. O sea, ya nos olvidamos de Colgap. Colgap llegó hasta el 31 de diciembre de 2014 y a partir del 1 de enero de 2015, todos los análisis que hacemos de ahí en adelante y las respectivas contabilizaciones son bajo NIF, bajo norma internacional de información financiera. Estos indicadores, pues les voy a compartir esta presentación para que los puedan estudiar, los puedan leer y sepan de dónde salen las cifras. Todo esto lo puede ver directamente de la hoja de trabajo, en donde se sacan esos valores, se aplica el respectivo indicador y me dice si estamos bien o estamos mal, básicamente. ¿Ok? Cada uno de los indicadores con su respectivo análisis para que lo tengan ahí presente. A nivel de conclusiones, pues digamos que lo que se puede decir ahí es que todo el tema de ese proceso de convergencia, digamos que lo que se logra evidenciar, ya como para concluir, es que ese proceso, digamos que el modelo del estándar internacional, de la norma internacional de información financiera, ese modelo específicamente me permite identificar con un mayor grado de realismo la liquidez de la empresa, ¿sí? Y si tengo perfectamente identificada la liquidez de la organización, pues voy a poder calcular cuál es su capacidad de operatividad, cuál es su capacidad de trabajo, todos esos indicadores que puedo sacar porque ya esa cifra está totalmente depurada. O sea, puedo confiar plenamente en esa cifra que me muestra el estándar internacional. ¿Ok? También hay que decir que el modelo NIF
digamos que da un mayor grado de certeza en cuanto a qué, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los recursos disponibles de la empresa. Y esto básicamente se da porque el modelo NIF incluye todas las partidas en el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo que en el modelo Colgap no se reconocía y que digamos que realmente son fácilmente convertibles en efectivo. Por esa razón es que ese modelo NIF demanda esa reclasificación de las cuentas que representan la disponibilidad real del efectivo en el corto plazo, dentro de un periodo inferior a 3 meses, es decir, un periodo inferior a los 90 días. Otra conclusión que se puede dar ahí es que, como es sabido, digamos que los requerimientos de contabilidad y de información financiera para este tipo de entidades, pues digamos que generan importantes cargas económicas y administrativas, cargas que deben ser consideradas por los reguladores debido a que esto puede de alguna forma limitar su competitividad. Es decir, el hecho de pasarme al estándar internacional, en el caso de que yo sea una pyme, con las grandes empresas no hay problema porque ellas tienen músculo financiero, pero una pyme no. Una pyme tuvo que hacer inversión en compra de software contable, una pyme tuvo que contratar consultores, una pyme tuvo que tener casi que una otra área de contabilidad o unos funcionarios específicos eh, dedicados únicamente a realizar ese proceso de convergencia. Entonces, esto representa un gran dolor financiero para una pyme y pues digamos que eso nunca fue medido, nunca fue cuantificado, nunca se valoró ese esfuerzo que hicieron las pymes por dar ese salto al estándar internacional. Simplemente era la orden y si usted no cumplía, pues se había sometido a una sanción. Entonces, digamos que entre esas conclusiones, hay muchas más conclusiones, pero esas son como las principales del por qué había que pasarnos al modelo NIO. ¿Ok? Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, Ronald, frente al tema. No, profesor, ya será como repasar la información, pero todo está bien. Perfecto. Entonces, dentro de la Sí. grabación, dime. Usted habló que las normas de información financiera, escuché ahorita, me parece, bueno, aquí lo anoté, esa fue la duda, que se aplicaba, o sea, demanda la situación financiera real en menos de 3 meses. O sea, ¿se aplica solamente o es para contabilidad de todo el año? No, esto, digamos que menos de 3 meses está hablando específicamente de las inversiones. Entonces, todas las inversiones que sean menores a 3 meses, Ah, yo las ya, debo reclasificar. No las puedo más dejar en la cuenta. disponibles. Exacto, no las puedo dejar en Ya. inversiones, sino que yo las traslado directamente a efectivo y Sí, para equivalente al poder, efectivo. sí, para poder disponerse como de ese efectivo e invertirlo otra vez. Exactamente, Listo, por sí, eso es que sí. hay que hacer esa Me confundí reclasificación. ahí. Sí. ¿No? Tranquilo, no hay problema. Bueno, profesor. Listo, entonces te subo la grabación y debajo de la grabación quedan las diapositivas para que las puedas estudiar también, ¿ok? Listo, señor. Bueno, muchas gracias, Muchas Ronald. a usted, profesor. Que Esté estés muy bien. bien. Cuídate. Gracias, profe. Ay, ¿quién más estaba por acá? Ay, no, solo veía a Ronald. Hola, Lady, ¿cómo vas? Perdón, no te había visto. Tra- no, tranquilo. No quise interrumpir porque llegué un poquitico sobre el tiempo y más bien estaba poniendo cuidado, que era lo que estaban como contextualizándome del tema. Qué Pues bueno, no, tampoco no hay llegué muy ningún, tarde, estaba ¿no? contextualizando. Ok, no hay ningún problema por eso. Muchas gracias, cuídate mucho, estamos en contacto. Profe, ¿me puedes regalar 3 minuticos? Bueno, Dime, 5. Es que estoy un tricitico, pues, hola. profe, profe, ¿sí? Sí, dime, Profe. dime, Ah, pensé que... Es que estoy un poquitico preocupada, cuéntame. porque imagínate que... pues yo no me he dado cuenta que su merced del trabajo, yo lo tenía, juraba que lo tenía en el computador, pero lo tenía era en el del trabajo. Entonces dije, bueno, llego al día siguiente y lo envío de una vez. Pero me fui a dar cuenta y su merced me había habilitado la página, la plataforma, y pues ya no tuve manera de enviarle, y le envié un correíto, pero no Espérame, tuve manera de respuesta. espérame y lo Sí, porque miramos. ese día, o sea, ya estaba hecho, pero como te digo, yo
fui a revisar el computador y no lo tenía, era en el del trabajo. O sea, al día siguiente, ¿qué fui a hacer? Fui a enviarlo. Yo dije, no, vamos a enviarlo. Cuando me di cuenta era que su merced también me había habilitado la plataforma para el trabajo. Y yo envié un correíto, pero no. Entonces, aquí el correo dice, qué pena con usted, ayer me di cuenta que el trabajo no me quedó guardado, asumí que tenía una copia en el trabajo, pero no lo encuentro. Su merced me puede hacer el favor de enviarme el archivo para enviarlo Sí, antes del mediodía. ¿Qué archivo? el del trabajo, profe. Miércoles. Estamos hablando de normas internacionales, de introducción a las Sí, normas. sí, sí, señor. El mismo día, lo que te digo, yo fui a revisarlo, pero yo dije, no, güey, pucha, aquí no lo tengo. Entonces dije, bueno, yo lo envío mañana antes de mediodía. Pero cuando me di cuenta ya no me deja ni descargarlo ni nada por lo que tú me habías habilitado la plataforma y yo tampoco me di cuenta. Em, y me quedé ahí como en cero. Yo dije, no, me toca esperar, es la clase, esperar la clase y hablar con el profesor. A ver, permítame. Lady Marcela. Bueno, a ver, hubo un momento en el que me perdí, porque, bueno, en la plataforma no hay ningún trabajo entregado todavía por parte tuya, ¿cierto? No, Ok, entonces, ¿qué necesitas que te envíe? ¿La actividad? no resuelta. Ok, sí, sí, sí. Los puntos, sí, los Ah, ok, ok, puntos, exacto. listo. Ya te lo envío. Espérame. Qué pena con usted, profe. Tranquila, no hay problema. Ya te lo envío. Entonces, mira, te lo voy a copiar acá en el chat de esta sesión. Espérame, espérame. Listo, profe. Son 10 punticos para que los expliques y me los envías por correo. Listo, yo te los envié ya, mejor dicho, ya mismo. Listo, profe, te Listo, listo. agradezco muchísimo. Qué No, a pena ti. con su merced. No, no hay ningún problema, tranquila. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, chao, que estés bien.